Mucama, que limpiaba casa de una familia rica, nota algo extraño y decide colocar cámaras en la casa. Lo que vio la dejó paralizada. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Otro día comenzaba en la rutinaria vida de Ana, una humilde mujer de mediana edad que trabajaba como empleada doméstica para uno de los hogares más acaudalados y poderosos de Buenos Aires desde hace ya varios años. Desde pequeña, Ana había conocido de cerca las penurias de la pobreza extrema. Tras quedar huérfana muy joven, pasó parte de su niñez en una aldea de pescadores, donde recibió un techo y algo de instrucción básica a cambio de realizar toda clase de tareas, hasta que finalmente logró independizarse. Sin mayores posibilidades por su bajo nivel educativo, Ana había tenido todo tipo de trabajos esforzados para mantenerse, lavando ropa ajena, cocinando en fondas, limpiando oficinas y casas. Hasta que una vieja patrona le recomendó presentarse como candidata en el lujoso palacete de la prestigiosa familia Montenegro, que buscaba una mucama de confianza. La entrevista y los exámenes que le realizaron fueron bastante rigurosos, indagando hasta el más mínimo detalle de su pasado antes de darle el trabajo, pero luego de esa minuciosa pesquisa de sus antecedentes, finalmente Ana había logrado que la contrataran para el codiciado puesto. Desde ese momento, su vida cambió para mejor radicalmente. Aunque su posición seguía siendo muy modesta e inferior ante los siempre demandantes señores Montenegro, le habían asignado un pequeño cuartito de servicio junto a la cocina y los lavaderos, donde podía dormir sin tener que pagar alquiler. Si bien el trabajo de limpieza y mantenimiento era agotador de sol a sol, por primera vez en su vida Ana tenía un sueldo y techo fijos, garantizándole al menos estabilidad. Justamente este día, la mucama se apresuraba más temprano que de costumbre, como exigía su patrón, para tener el desayuno listo y despertar a los señores antes de las 7, ya que el señor Montenegro debía partir a una reunión muy importante en las oficinas centrales de su empresa de transportes. Nadie en su sano juicio se hubiese atrevido a contrariar ni un poco las estrictas órdenes del siempre intimidante Carlos Montenegro. Don Carlos, a sus 58 años, había heredado de su padre una exitosa carrera política que, bajo su férreo mando, se había expandido hasta contar con múltiples conexiones en el país y en el extranjero. Precisamente hoy, firmaría un jugoso contrato para establecer nuevas rutas comerciales con socios asiáticos, lo que acrecentaría aún más, si cabía, su ya de por sí enorme fortuna. Ana siempre había sentido recelo y hasta algo de miedo por ese hombre alto y de mirada fría como el acero, que rara vez intercambiaba palabra con ella más allá de los secos buenos días o de alguna esporádica orden. Todas las mañanas, sin falta, revisaba prolijamente cada rincón, asegurándose de que los pisos brillaran y cada mueble estuviera perfectamente saneado antes de servir el abundante desayuno a sus patrones. Mientras limpiaba cuidadosamente el imponente ventanal de la sala que daba hacia la calle, Ana giró la vista por un momento hacia el amplio comedor, donde ya se encontraba reunida la familia Montenegro al completo, para variar, en medio de un denso silencio apenas interrumpido por el leve tintineo de la porcelana fina. En una cabecera se encontraba el siempre adusto don Carlos, bien afeitado y engalanado con uno de sus elegantes trajes a medida, leyendo concentrado las cotizaciones de bolsa del día mientras apuraba su taza de café. A su lado, la señora Isabel apenas probaba bocado de su desayuno, untando elegantemente su tostada con mermelada de frambuesas. Con sus 50 años, la señora Montenegro conservaba una figura esbelta y juvenil que realzaba vistiéndose con finas prendas de diseñador y joyas que denotaban la enorme fortuna familiar. Como buena esposa de la alta sociedad, Isabel dedicaba la mayor parte de sus días a organizar eventos de beneficencia y partidas de póker y bridge con sus amigas, siempre buscando aparecer en las crónicas sociales como la perfecta madame de casa cumpliendo su rol decorativo. Por último, al otro extremo de la amplia mesa se encontraba el único hijo de la familia Montenegro, Pedro. El jovencito de apenas 15 años heredaría algún día todo ese emporio político, por lo que estaba siendo criado casi a fuerza de golpes por su padre en los negocios, obligándolo a asistir a reuniones y a familiarizarse con los temas de la compañía desde muy corta edad. A Ana siempre le había llamado la atención lo diferente que era Pedro tanto de su padre como de su madre,
casi no hablaba en las comidas, manteniéndose cabizbajo la mayor parte del tiempo, apenas alzando tímidamente la vista de su plato cuando su progenitor le dirigía alguna pregunta o comentario sobre la empresa. También había notado lo extremadamente pálido y ojeroso que se lo veía últimamente, como si algo le preocupara o estuviera enfermo, pero Ana sabía que no era asunto suyo meterse en temas familiares de sus empleadores. Ese día, Pedro lucía aún más demacrado que de costumbre, apenas probando bocado con el semblante mustio y desencajado, como si hubiera visto un fantasma. De pronto, sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo con los de Ana, y la mucama sintió un terrible escalofrío. La mirada del chico era de una angustia y desesperación tan profunda que por poco deja caer el frasco de limpiavidrios que llevaba en la mano. En ese instante, don Carlos se puso de pie tan abruptamente que su silla casi cae hacia atrás sobre sus patas traseras. «Buen provecho, mi amor», dijo fríamente dirigiéndose a su esposa, para luego estampar un seco beso en la frente casi sin mirarla, tras agarrar su maletín y las llaves del auto sin siquiera esperar respuesta. El imponente empresario se retiró a paso firme por el vestíbulo rumbo a la cochera subterránea para partir hacia su compañía como todas las mañanas. El breve e incómodo momento fue interrumpido por el sonido del móvil de Pedro, que comenzó a vibrar ruidosamente sobre la mesa. Ante la mirada de reproche de su madre, el joven lo tomó nervioso y se disculpó, retirándose rápidamente hacia su alcoba, dejando su desayuno prácticamente intocado. Isabel suspiró con resignación y también se puso de pie, no sin antes espantar a un mosquito que rondaba los restos de mermelada en su plato con el mantel. Odiaba a esos insectos. Llamó a Ana con un leve gesto de su mano enjollada para darle instrucciones sobre los quehaceres de ese día con su característico tono cortante y aseado. «Ana, necesito que pase la aspiradora por todas las alfombras y lave las cortinas del salón principal. Con el calor, se llena de mosquitos asquerosos. Ah, y no se olvide de regar las plantas del jardín posterior. El jardinero solo viene 2 veces a la semana y ese sol inclemente las quema. Estaré en mi recámara resolviendo algunas cuestiones por teléfono. Por favor, prepara alguna ensalada fresca para el almuerzo, con este calor no se me antoja nada más pesado». Dicho su escueto monólogo, la señora Montenegro abandonó el comedor rumbo a sus aposentos sin esperar siquiera algo de respuesta por parte de la empleada. Ana estaba más que acostumbrada a esas maneras cortantes e impersonales, así había sido durante todos los años que llevaba sirviendo en el palacete. Sin más, se dispuso diligente como siempre a cumplir las tareas encomendadas por la patrona con energía y meticulosidad. Si algo caracterizaba a Ana, era ser extremadamente cumplidora y responsable con sus quehaceres, sin importar lo fastidiosos o repetitivos que le resultaran. Luego de tanto tiempo, su trabajo era su mayor orgullo. Una vez que hubo finalizado la exhaustiva limpieza a fondo del salón principal, alfombras mediante, se dirigió presurosa al patio trasero para regar las plantas tal como le habían solicitado. Siempre procuraba ser eficiente para evitar algún tipo de llamado de atención, muy consciente de la suerte que tenía al contar con empleo y vivienda fijos. A su edad no podía darse el lujo de arriesgar ese privilegio tan duramente ganado. Mientras rociaba abundante agua fresca sobre las hojas de los rosales, utilizando una bonita regadera de estaño que tanto le gustaba, de pronto Ana se sobresaltó al notar por el rabillo del ojo que la puerta trasera de la cocina, que daba al patio, estaba inexplicablemente entreabierta. Estaba completamente segura de no haberla dejado así tras salir momentos antes, de hecho, recordaba perfectamente haber oído el típico chasquido metálico de la cerradura al cerrarse, como cada mañana. Extrañada ante ese hecho por demás inusual, se acercó sigilosamente empuñando la regadera como arma, por si acaso había algún intruso en la propiedad. Sabía que tenía que ser extremadamente cautelosa. ¿Se trataría tal vez de algún ladrón? Imposible. El palacete contaba con estrictos sistemas de seguridad de última tecnología. Con el corazón casi saliéndose del pecho, Ana abrió completamente la pesada puerta que chirrió levemente sobre sus goznes. Contuvo la respiración, anticipando lo peor, pero grande fue su sorpresa cuando, tras echar un vistazo rápido al interior,
no vio absolutamente a nadie allí. Los implementos y ollas estaban intactos, colgados de la pared en su lugar de siempre. Tampoco había señal alguna de que alguien hubiera revuelto cajones o la despensa, todo normal. Tras cerciorarse bien de revisar hasta el último rincón sin encontrar nada fuera de lo común que explicara esa puerta misteriosamente abierta, Ana volvió a asegurarla, sintiéndose algo confundida. Tal vez, pensó, la misma brisa había empujado levemente la puerta entreabriéndola, o quizás simplemente estaba tan fatigada últimamente por la interminable lista de tareas que ya le estaba jugando una mala pasada a su memoria. De cualquier modo, intentó restarle importancia y se concentró en terminar el resto de sus quehaceres. Una vez finalizados los trabajos de limpieza más demandantes y tras preparar el ligero almuerzo para su patrona tal como le había indicado, Ana se dirigió a la lavandería para continuar con el ciclo de mantenimiento de las elegantes cortinas del salón. Una tarea bastante engorrosa, pero que no podía postergar demasiado. Mientras echaba con cuidado la larga tela de fina seda color marfil en el ancho recipiente para remojo y procedía a verter el detergente neutro necesario, de pronto sus ojos notaron algo que la hizo contener el aliento. Allí, en una de las esquinas de la amplia pileta, había algunas diminutas manchas que parecían gotitas de sangre. Atónita, observó de cerca la tela, intentando encontrar alguna explicación racional. Esas casi imperceptibles pecas carmesí resaltaban nítidamente sobre el suave fondo marfileño. ¿De dónde podrían haber salido? Pasó sus dedos suavemente sobre las manchitas y éstas se tiñeron también de rojo intenso, definitivamente era sangre. Pero, ¿de quién y cómo fue a parar justo allí? De inmediato descartó la posibilidad de que fuera sangre suya, recordaba perfectamente no haberse lastimado en los últimos días. Tampoco parecía lógico que alguna visita o familiar de sus patrones se hubiera herido en el salón principal como para explicar esas extrañas manchas en las cortinas. Entonces, ¿de dónde rayos pudo haber salido y qué hacía esa sangre allí, como si alguien hubiera intentado ocultarla entre los pliegues de la tela? Un intenso escalofrío le recorrió la espalda ante la creciente confusión y la alarmante sensación de que algo muy extraño estaba sucediendo en esa casa sin que ella lo supiera. De pronto, recordó la enigmática mirada de profundo terror y dolor de Pedro durante el desayuno. También rememoró el incidente con la puerta entreabierta horas antes junto a esa misma lavandería. Su pulso se aceleró, presintiendo algo siniestro ocultándose tras esa inocua y opulenta fachada donde trabajaba hacía años. En ese momento, unos repentinos pasos que se aproximaban la sobresaltaron justo cuando tomaba su teléfono para fotografiar las inquietantes manchas como prueba de que no estaba imaginando cosas. Rápidamente, echó la cortina dentro de la pileta y retomó su tarea, silbando disimuladamente cuando el ama de llaves se asomó buscando unas sábanas limpias. Luego de que la regordeta mujer se retirara con el montón de sábanas blancas en brazos, Ana dudó unos instantes si contarle sobre su descubrimiento, pero prefirió no hacerlo. No tenía sentido preocupar a los demás por algo que bien podría tratarse de una confusión suya. Decidió esperar antes de sacar conclusiones apresuradas, pero muy dentro suyo supo que debía estar alerta. Ese día habían sucedido demasiadas cosas fuera de lo común en ese hogar, y su instinto le gritaba que algo muy sospechoso se escondía tras la fachada intachable de los Montenegro. Esa noche le costó horrores conciliar el sueño en su pequeño cuarto de servicio, atormentada por las posibles explicaciones a lo ocurrido esa mañana. ¿Debería informarle al señor o la señora Montenegro o quizás directamente a la policía? No tenía pruebas y podrían tomarla por una loca, y si realmente estaba imaginando todo por cansancio o estrés, tampoco tenía sentido preocupar a sus patrones sin motivos fundados. Pero su corazón le decía que había gato encerrado. Si tan solo pudiera confirmar que sus sospechas eran reales y no una simple paranoia, se quedaría mucho más tranquila. A la mañana siguiente, Ana se despertó tras una larga noche de sueño bastante intranquilo e interrumpido, aún agobiada por esos extraños incidentes del día previo rondando una y otra vez su cabeza. Pero se esforzó en apartar momentáneamente esas preocupaciones y se dispuso a iniciar su rutina con renovadas energías.
Luego de vestirse rápidamente y ordenar un poco su pequeño aposento para las siguientes horas, partió diligente hacia la cocina para preparar el ostentoso desayuno de sus patrones como cada madrugada. En el camino, casi se topa de frente con Pedro, quien parecía haber pasado también una velada terrible, dado lo demacrado que lucía, con unas ojeras que preocuparían a cualquiera. «Buenos días, joven Pedro», lo saludó Ana amablemente, pero el chico ni se inmutó, siguiendo su camino cabizbajo y casi arrastrando los pies con pesadez. Ana no pudo evitar notar que llevaba la misma ropa que el día anterior, como si ni siquiera se hubiera acostado en toda la noche. Una vez en la cocina, mientras freía algo de tocino y preparaba jugo de naranja recién exprimido, sus pensamientos volvieron a enfocarse en resolver el misterio de esas extrañas manchas. Necesitaba corroborar cuanto antes si eran reales o producto de su imaginación. Una idea comenzó a germinar en su cabeza mientras servía el desayuno a la mesa. Aprovecharía que tenía que volver a la lavandería por el ciclo de secado de las elegantes cortinas para revisarlas de cerca una vez más y salir de dudas de una vez. Minutos después, cuando los señores abandonaron la mesa para dirigirse cada uno a sus respectivas obligaciones bajo la atenta mirada de Ana, ésta se apresuró rápidamente hacia el cuarto de lavado. Con el corazón acelerado, abrió la secadora antes de que terminara el ciclo para extraer ansiosa las largas cortinas de seda. Las extendió sobre una mesa, examinándolas pulgada a pulgada en busca de las manchas rojizas, y efectivamente allí estaban, tan nítidas y evidentes que nuevamente sintió un terrible escalofrío en todo el cuerpo. Se le erizaron los vellos de la nuca, no eran alucinaciones suyas. Alguien había intentado eliminar ese rastro de sangre, pero algunas gotas habían impregnado la tela. Debía llegar al fondo de este enigma cuanto antes. Decidida a encontrar pistas que le permitieran elucidar de dónde provenía la sospechosa sustancia, tomó algunas gotas con un hisopo, empapándolo en alcohol, restregando enérgicamente la mancha para eliminar cualquier rastro en la cortina. Debía hacerlo antes de que alguien más la viera, o su empleo correría grave peligro. Si la descubrían hurgando en asuntos que no le concernían, podrían incluso acusarla de estar robando. Debía ser extremadamente cuidadosa de ahora en adelante, pero estaba decidida a llegar al fondo del enigma a como diera lugar. Los siguientes días, Ana se dedicó a su trabajo habitual, pero observando cada mínimo detalle a su alrededor con ojos de halcón. Cualquier cosa fuera de lugar podría constituir una nueva pista sobre lo que ocurría en esa casa. Pero no detectó nada relevante en los primeros días, más allá del habitual hermetismo y las frías relaciones entre los Montenegro. Pedro seguía con un aspecto enfermizo y casi no probaba bocado en las comidas, ensimismado en su mundo. Tanto los señores de la casa como el resto del servicio no parecían mostrar señal alguna de estar preocupados o alertas de que nada extraño pasara bajo sus narices. Fue recién al quinto día de intensa vigilancia encubierta que Ana tuvo el segundo episodio inquietante. Mientras barría algunas hojas secas en la terraza posterior, escuchó un leve quejido, casi imperceptible, proveniente del patio trasero, específicamente de la zona más retirada, donde había un viejo cobertizo en desuso cubierto de enredaderas. Extrañada, dejó su escoba a un lado y se acercó sigilosa hacia ese sector algo descuidado de la propiedad, intentando encontrar el origen del sonido. Para su sorpresa, el quejido se oyó esta vez un poco más audible, pero igual de débil y apagado, provenía claramente del interior de la destartalada construcción, actualmente utilizada por el jardinero como depósito para sus herramientas y bolsas de tierra o fertilizantes. ¿Qué o quién podría estar allí emitiendo esos sonidos? Ana comenzó a temer lo peor. Armándose de coraje y tanteando el terreno, susurró en voz algo temblorosa, ¿hay alguien ahí? Por favor, respóndame, no tenga miedo. Vine a ayudarlo. Solo el silencio le respondió tras unos tensos segundos que le parecieron eternos. Aguardando expectante alguna señal de vida, comenzó a rodear el cobertizo, buscando alguna forma de asomarse al interior. Fue entonces que reparó en una pequeña ventana lateral, casi disimulada entre la maleza. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar a mirar. Asomó primero tímidamente un ojo,
intentando que su vista se adaptara a la penumbra. Cuando pudo distinguir lo que había en el sucio suelo, no pudo reprimir un grito ahogado de horror que rápidamente acalló tapándose la boca con ambas manos. Allí, hecho un ovillo, estaba una menuda figura que reconoció al instante. Era Pedro. Ana tuvo que hacer acopio de toda su determinación para no salir corriendo despavorida a buscar ayuda. Se obligó a mirar nuevamente para cerciorarse de que no fuera una alucinación, pero no había dudas. Ese cabello rubio, algo enmarañado, y la ropa eran inconfundibles. El joven Montenegro estaba claramente en problemas, atado de pies y manos, con la boca amordazada y apenas emitiendo quejidos ahogados por el sufrimiento. ¿Pero qué diablos ocurría allí? Sin pensarlo dos veces, rodeó la pequeña construcción, buscando alguna forma de entrar para socorrer al muchacho. Finalmente, halló una puerta trabada solo con un gastado candado que pudo forzar con unas tenazas del jardinero. Conteniendo la respiración, ingresó, lista para enfrentar cualquier peligro con tal de poner a salvo a Pedro. Pero, para su enorme sorpresa, allí no había absolutamente nadie más que el debilitado joven, aún maniatado sobre el frío suelo de cemento y con rastros de haber llorado, tal vez producto del pánico y el dolor. Sin mediar palabra, Ana rápidamente cortó con unas tijeras las ataduras que aprisionaban sus manos y pies, quitándole la mordaza de la boca. «Dios mío, joven Pedro. ¿Se encuentra bien?» «¿Qué fue lo que le hicieron, por todos los cielos?», le preguntó la angustiada mujer mientras lo ayudaba a sentarse e intentaba hacerlo reaccionar, dándole palmaditas en las mejillas. El aturdido chico parecía estar aún en estado de shock, temblando como una hoja al viento. De pronto, su mirada se enfocó en el rostro de Ana y sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrojó a ella sollozando desconsoladamente, intentando vocalizar una explicación. «Ay, Ana, gracias, gracias por encontrarme. Creí que iba a morir aquí. Fueron ellos de nuevo, mis padres. No sé por qué me odian tanto». Ana sintió que la ira se apoderaba de todo su ser al escucharlo, pero se obligó a permanecer calma por el bien del pobre muchacho, quien ahora descargaba en ella todo el sufrimiento acumulado. Procuró reconfortarlo como buenamente pudo, secando sus lágrimas y susurrándole palabras tranquilizadoras al oído en medio de ese estrecho abrazo. Luego de permitirle desahogarse así unos largos minutos para aliviar tensiones, lo acompañó a su habitación, casi a rastras, procurando no ser vista por nadie, para que pudiera asearse y cambiarse después de tan traumática experiencia. Le sirvió un té dulce y algunas galletas, ordenándole quedarse a descansar mientras iba por unos analgésicos para sus muñecas enrojecidas. El pánico y la confusión en la mirada del joven eran evidentes. Antes de salir rápidamente por la medicación, Ana intentó indagar un poco más sobre lo ocurrido. «Joven Pedro, sé que es muy pronto y tal vez no quiera hablar de eso, pero necesito saber exactamente qué pasó para poder ayudarlo. ¿Quién lo dejó encerrado y lastimado de ese modo tan cruel? ¿Fueron sus padres, como usted dijo? Por favor, soy su amiga y jamás lo traicionaría. Dígame la verdad». Pedro se estremeció como si hubiera recibido una fuerte descarga eléctrica. Tras unos instantes de duda, rompió en llanto nuevamente. Fue mi padre. Ayer en la noche me sorprendió intentando escabullirme de la casa y, como castigo, me encerró todo el día sin comer ni beber. Me golpeó muy fuerte, Ana. Creí que acabaría matándome. Por favor, tienes que sacarme de aquí. Esto es un infierno». Ante esa súplica desgarradora, a Ana se le encogió el corazón. Acarició sus cabellos maternalmente, prometiéndole que lo ayudaría a escapar como diera lugar. Besó su frente antes de salir a buscar esas pastillas, limpiando discretamente sus propias lágrimas de impotencia al caminar por el pasillo. ¿Cómo podían unos padres ser tan crueles y despiadados con su propio hijo? Ya no le cabían más dudas. Algo realmente siniestro ocurría tras esos elegantes muros, y ella se juró llegar al fondo del asunto para poder salvar al pobre muchacho de las garras de esos monstruos sin corazón antes de que fuera demasiado tarde. Esta vez, nada ni nadie la haría cambiar de parecer.
Esa noche, luego de asegurarse que Pedro estuviera profundamente dormido bajo el efecto de un calmante suave, Ana se dirigió sigilosa al ático poco transitado justo por encima del ala privada donde se hallaban los aposentos de los señores Montenegro. Según su reloj, eran aproximadamente las 2 de la madrugada, hora en que el pesado sueño vence hasta al más despierto. Con sumo cuidado de no hacer ruido que pudiera despertar a alguien, procedió a colocar el pequeño artefacto que había conseguido, una diminuta cámara espía con sensor de sonido y visión nocturna que una conocida le consiguió por un módico precio. La aseguró con cinta adhesiva en un rincón oscuro, tras una viga, de modo que pasara desapercibida pero captando justo hacia la puerta principal de la recámara principal. Tecleó algunos comandos en el módem portátil, vinculándolo con la cámara para activar la función de grabación continua. Si algo sospechoso estaba ocurriendo, ahora lo captaría. Con pruebas contundentes, podría vigilar a distancia los pasos de los Montenegro gracias a la aplicación de su teléfono. Estaba decidida a proteger a Pedro como a un hijo, sin importar el peligro que ella misma pudiera correr. Les mostraría a esos ricachones prepotentes lo que una humilde sirvienta era capaz de hacer por amor. Durante los días siguientes, Ana se dedicó fervientemente a su misión de espionaje encubierto, sin descuidar por supuesto ninguna de sus tareas domésticas habituales para no levantar sospechas. Continuaba cumpliendo impecablemente con todos sus deberes, aún con el corazón en la boca y la cabeza puesta en analizar el material audiovisual que captaba disimuladamente la cámara oculta del ático. Dedicaba cada minuto libre que tenía a observar atentamente la pantalla de su teléfono, tomando notas mentales de todo cuanto ocurría frente a la alcoba principal de los Montenegro. Por precaución, también había instalado una aplicación para grabar las imágenes directo a la nube por si tenía algún percance con su móvil. Durante las primeras 48 horas, la filmación resultó de lo más mundana y aburrida. Solo se veían breves pasajes del ama de llaves limpiando, alguna doncella retirando sábanas para lavar, o la señora Isabel entrando y saliendo elegantemente ataviada, probablemente para sus compromisos sociales y partidas de naipes con amigas. Nada relevante. Fue recién en la tarde del tercer día que Ana presenció la primera escena inquietante. Luego de que Isabel regresara de haber tomado el té con su dama de compañía y se recostara un rato revisando su teléfono, de pronto irrumpió sorpresivamente su marido con el rostro desencajado de furia, abriendo la puerta de un golpazo. Isabel, ¿dónde carajos metiste los documentos que te dije claramente que archivar sobre la adquisición del astillero? Por poco pierdo un negocio de millones hoy frente al directorio por tu inutilidad, le espetó fuera de sí, arrojando al suelo una lámpara de pie cercana al ingresar. La mujer se levantó sobresaltada de la cama, evidentemente acostumbrada a esos arranques iracundos. Le respondió algo intimidada, pero sin perder la compostura, señalando hacia el vestidor donde mantenía papeles importantes en una caja fuerte empotrada. Parecía muy familiarizada con ese trato agresivo. Rápidamente tecleó unos números en el tablero digital para abrir la pequeña bóveda y le alcanzó un sobre algo amarillento que tenía el logo de alguna empresa marítima. Sin mediar palabra ni agradecimiento, el energúmeno empresario se lo arrancó violentamente de las manos para hojearlo brevemente. Contuvo la respiración hasta confirmar que eran los documentos faltantes y sin más se retiró como una fiera enfurecida, murmurando insultos por lo bajo, pero sin golpearla, para alivio de Ana que ya veía venir ese desenlace. Maldito animal, pensó la mucama, apretando los puños de impotencia. Era obvio que la servidumbre en general estaba tan familiarizada con esos incidentes de violencia que ni se inmutaba al oír gritos e insultos, de otro modo ya hubieran renunciado horrorizados ante semejante trato indigno. Quizás por temor o lástima no denunciaban la situación de abuso, pero ella no pensaba quedarse de brazos cruzados. En ese momento, entró en escena Pedro, llamando tímidamente al aposento de su progenitora. El muchacho caminaba algo encorvado, con un ojo morado y un aspecto bastante demacrado tras la terrible golpiza que le había propinado su padre días atrás. Verlo en ese estado tan deplorable partió el corazón de Ana en 1000 pedazos. El pobre era apenas un adolescente confundido que no merecía ni una pizca de ese martirio.
«Mamá, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con un hilo de voz quebrada, entrando vacilante al opulento dormitorio. Isabel ni siquiera volteó a mirarlo al responderle desdeñosamente mientras se retocaba el maquillaje frente al amplio espejo: «Ahora no, Pedro, estoy arreglándome para salir». «Dile a la mucama que te ayude con lo que necesites y déjame tranquila», replicó sin una pizca de calidez, restándole importancia. Ana sintió tanta rabia e impotencia en ese momento que por poco arroja violentamente el móvil contra la pared, de no ser porque siguió grabando impasible. ¿Cómo era posible que esa mujer no corriera a consolar y proteger a su propio hijo viéndolo tan indefenso y lastimado? En vez de ello, parecía fastidiada por su presencia, como si se tratara de un estorbo. Definitivamente, los Montenegro eran unas bestias sin alma, y su deber moral era enfrentarlos para salvar a Pedro de ese calvario, pero necesitaba pruebas más contundentes primero. En los días subsiguientes, la mucama recolectó algunos indicios más del violento carácter de don Carlos, como el día en que arrojó una copa de brandy, incendiándose las cortinas del salón principal por un comentario fuera de lugar del mayordomo. También aparecían en cámara esporádicamente Pedro y su madre discutiendo en voz alta, hasta que ella le propinó una sonora bofetada, haciéndolo salir llorando desconsoladamente hasta su habitación. Ana hervía de rabia ante cada nuevo ultraje que presenciaba en esos videos, pero se contenía pensando en su plan de escape para el muchacho. Tenía unos ahorros guardados y un amigo lejano que le debía un favor importante. Quizás podría recurrir a él para esconder al joven un tiempo mientras decidía qué hacer, pero no podía actuar precipitadamente o los descubrirían. Fue en el 7º día de vigilancia que Ana presenció en vivo la escena más dramática hasta el momento. A eso de las 3 de la madrugada, la cámara del ático captó movimiento en el vestíbulo principal que daba hacia la recámara señorial. Para su horror, vio a un muy alterado don Carlos prácticamente arrastrando a la fuerza a un aterrado Pedro del Cabello mientras le gritaba todo tipo de improperios. El desquiciado sujeto abrió la puerta de un golpe para luego empujar brutalmente al adolescente sobre la cama. Acto seguido, sacó de su bolsillo un reluciente cuchillo de monte que quedaría grabado a fuego en la mente de Ana por el resto de su vida. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre el indefenso muchacho, apuntándole directo al cuello. Lo que sucedió luego fue tan rápido que por poco se desmaya allí mismo. En cuestión de segundos, don Carlos redujo a su hijo, inmovilizándolo para rasgarle sin piedad la camisa con el arma blanca, al tiempo que un aterrorizado Pedro gritaba de dolor y le suplicaba llorando que se detuviera. Pero el desquiciado hombre estaba fuera de sí, cortándole el pecho y los brazos mientras gruñía como un animal salvaje. La sangre brotaba abundante, tiñendo las sábanas. Ana estaba paralizada del horror ante esa escabrosa escena propia de una película de terror. Las lágrimas caían descontroladamente por sus mejillas. Al escuchar los alaridos y súplicas de su joven amigo, rogaba internamente que alguien lo rescatara de ese calvario, incapaz siquiera de moverse por el tremendo shock emocional. De pronto, la puerta se abrió de golpe y una histérica Isabel irrumpió en la habitación al oír el griterío desgarrador. Al ver la macabra escena, gritó enloquecida para que su esposo se detuviera de una vez. Tuvo incluso que forcejear con el desaforado hombre para quitarle el ensangrentado cuchillo de las manos antes de que terminara matando al muchacho en ese arranque psicótico. Tras un último empujón furibundo que estampó a su hijo contra un espejo, haciéndolo añicos, un agitado don Carlos se calmó un poco, resoplando como un toro embravecido. Sin mediar palabra, solo dirigiéndole una mirada despectiva a Pedro, que yacía hecho un ovillo sollozando en un rincón, se retiró azotando la puerta mientras su esposa le gritaba alterada. El pobre adolescente tenía el torso, brazos y rostro ensangrentados por los tajos, aunque por fortuna las heridas parecían relativamente superficiales. Ana apagó la pantalla cuando vio al ama de llaves ingresar para auxiliarlo, no resistía seguir grabando. Temblando de pies a cabeza, tuvo que sentarse antes de vomitar por la impresión de presenciar en vivo semejante atrocidad. Sabía que el señor Montenegro era un hombre violento y despiadado, pero nunca imaginó que llegara al punto de intentar asesinar a Pedro, su propio hijo. Esa noche,
La pasó en vela sintiéndose terriblemente culpable por no haber hecho nada para impedir esa salvaje agresión. Las imágenes de su joven amigo ensangrentado acudían una y otra vez a su mente, causándole terribles angustias. Debía haber intervenido de algún modo. Mañana, sin falta, buscaría la forma de sacarlo a escondidas de esa terrorífica casa. Temprano por la mañana, se dirigió presurosa a los aposentos de Pedro, fingiendo llevar una bandeja con el desayuno como excusa para comprobar que efectivamente lo habían curado y verificar su estado de ánimo. Para su alivio, el joven ya estaba limpio, con las heridas tratadas y algo más repuesto después de la pesadilla vivida. Ambos lloraron abrazados largo rato, desahogando toda la angustia y el miedo acumulado. Pedro le agradeció de corazón que fuera la única persona en preocuparse sinceramente por él. Ese día, Ana le prometió solemnemente que lo sacaría cuanto antes de allí a como diera lugar. Lo llevaría lejos, donde sus crueles padres no pudieran lastimarlo nunca más. Él intentó persuadirla, diciendo que era muy peligroso y no quería que saliera perjudicada, pero su determinación era irrevocable. Durante las siguientes jornadas, la exasperada servidumbre debía soportar los continuos gritos e insultos del iracundo señor Montenegro contra todo el que se le cruzara, descargando toda su frustración y coraje por cualquier insignificancia sin que nadie pudiera defenderse o contradecirlo. Ana aumentó la vigilancia y recolección de evidencias, sabiendo que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara matar a Pedro o algún otro miembro del personal en uno de sus descontrolados ataques de furia. Mientras tanto, fortalecía en secreto los lazos con su amigo Miguel, un transportista que le debía la vida luego de cuidarlo años atrás al sufrir un gravísimo accidente del que milagrosamente se había recuperado. Era el candidato ideal para sacar a Pedro a escondidas de la ciudad sin que nadie sospechara, llevándolo a algún pariente lejano en otra provincia, donde estudiaría bajo una nueva identidad que ella misma falsificaría. Un mediodía, la rutina se vio interrumpida cuando Ana fue llamada sorpresivamente al despacho de don Carlos. Nerviosa, acudió de inmediato, temiendo que hubiera descubierto algo de su plan de escape. Golpeó levemente la puerta y el sujeto le indicó fríamente que pasara. Al abrir, el imponente hombre estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, hablando por teléfono en tono amenazante con alguien. Al verla entrar, cortó la comunicación de forma abrupta. «Señor, dígame en qué puedo ayudarlo, por favor», musitó Ana, algo intimidada. El hombre se tomó su tiempo antes de voltear a verla con esa fría mirada que le helaba la sangre, como decidiendo exactamente qué palabras emplear. «Ana, seré absolutamente claro en mis siguientes instrucciones y espero quede entre nosotros, ¿correcto?». «Por su bien, más vale que así sea», inquirió en un tono que no presagiaba nada bueno. La mujer solo pudo asentir levemente, ya previendo lo peor. Lo que don Carlos dijo a continuación la dejó helada, confirmándole que Pedro estaba en un peligro aún mucho mayor del que imaginaba. Su misión de ponerlo a salvo se había convertido ahora en algo apremiante y literalmente de vida o muerte. «Desde mañana, necesito que a primera hora le lleves el desayuno puntualmente a Pedro a su habitación y que te encargues personalmente también de llevarle todas las comidas directo desde la cocina. Me aseguraré de que nadie más tenga contacto con él a solas, incluida tú. Si llegase a preguntarte algo, solo dirás que son órdenes mías de cuidar su salud, nada más. He sido claro, ¿verdad?». Ana cerró los ojos un instante, intentando procesar las escalofriantes implicancias detrás de esa extraña solicitud. Era muy evidente, pretendían mantener a Pedro aislado, posiblemente drogado o encerrado para algo siniestro que estaba por suceder muy pronto. El señor Montenegro quería tener control absoluto sobre él, impidiendo cualquier intento de escape o pedido de auxilio. Todo encajaba. Estaban por cometer alguna atrocidad con el pobre adolescente. Con el mayor aplomo que pudo fingir, Ana se comprometió fervientemente a acatar esa orden al pie de la letra, incluso ofreciendo alterar la medicación del muchacho colocando algún calmante adicional para su bienestar. El hombre sonrió complacido ante su iniciativa, confiando en la lealtad de quien consideraba solo la servidumbre.
Ella aprovecharía esa falsa confianza en su favor. Muy bien, Ana. Veo que es usted una mujer precavida e inteligente, sabe cuidar de los intereses de esta respetable familia. Supongo que con sus años aquí conoce bien qué podría pasarle a quienes nos traicionan, ¿cierto? Confío en su sagacidad, añadió él como sutil amenaza en caso de pensar en desertar. Descuide, señor. Solo deseo protegerlos, sobre todo al joven Pedro. Pierda cuidado que lo vigilaré muy bien, nada malo podrá pasarle ahora que estoy alerta, afirmó ella llena de seguridad. Así me gusta. Retírese ahora, la llamaré si requiero algo más, concluyó el hombre satisfecho de la actuación de su subordinada, sabiendo que tenía demasiado que perder si se atrevía a jugar sucio. O al menos eso creía él. Tras salir de esa escalofriante reunión con el señor Montenegro, Ana no perdió tiempo. Sabía que solo tenía unos días antes de que concretaran algún siniestro plan contra Pedro. Ahora que habían decidido mantenerlo aislado, posiblemente drogado, el tiempo apremiaba para sacarlo de allí. No podía cometer ningún error. En cuanto tuvo oportunidad, se escabulló hacia el garaje para realizar una llamada privada a su amigo Miguel, pidiéndole reunirse urgente esa misma tarde en un café del centro. Necesitaba ponerlo al tanto del peligroso plan de fuga y contar con su ayuda para transportar al muchacho a un sitio seguro fuera de la ciudad lo antes posible. Él accedió preocupado al notar su tono alterado, cancelando compromisos previos para encontrarse lo antes posible. Unas horas después, en una mesa algo apartada del modesto local donde sabía que nadie del barrio residencial la reconocería, Ana procedió a informarle someramente a su entrañable amigo la delicada situación. Le reveló, sin dar demasiados detalles, el infierno que vivía Pedro y el temor fundado de que sus padres planeaban deshacerse de él de forma siniestra aprovechando su aislamiento del resto de la servidumbre. Tal como no podía ser de otro modo, el buen Miguel accedió fervientemente a ayudarlos, habían sido como hermanos mucho tiempo atrás y sentía una enorme gratitud con Ana por cuidarlo tras el accidente donde perdió una pierna, brindándole apoyo moral y económico. Ahora tenía una próspera empresa de transporte con varios camiones, podía facilitarle uno y hasta acompañarlos parte del trayecto hacia la frontera sin levantar sospechas al ser algo habitual en su rubro. Tras los detalles del elaborado plan, quedaron en mantenerse comunicados para actuar en cuanto Ana considerara que existía peligro inminente para sacar al joven de la casa. Miguel le aseguró tener lista una ruta de escape segura hacia la cabaña de un primo en la sierra, donde podrían esconderse un tiempo prudencial, lejos de todo. Solo esperaba su señal para partir. Los siguientes 2 días resultaron agónicos para la pobre mucama, quien debía fingir absoluta normalidad ante el personal mientras por dentro bullía de angustia y ansiedad. Tuvo incluso que coordinar con el ama de llaves para llevar ella misma las bandejas de comida hasta el dormitorio de Pedro 3 veces al día, asegurándose de no ser seguida ni observada por nadie más, de acuerdo a las estrictas reglas impuestas. Aprovechaba esos breves momentos a solas con el joven para intentar mantenerlo sosegado y positivo. Aunque en el fondo temía que lo estuvieran drogando, pues lo notaba bastante más apático y decaído desde ese insólito aislamiento. El pobre muchacho no lograba conciliar el sueño, preso del miedo y la zozobra ante lo que pudieran estar tramando hacerle sus desquiciados padres. Le suplicaba a Ana una y otra vez entre sollozos que no lo dejara solo allí mientras la abrazaba buscando consuelo y protección. Verlo tan abatido y desesperado destrozaba el corazón de la pobre mujer, reafirmando su férrea determinación de jugársela el todo por el todo para sacarlo de ese infierno, costara lo que costase. Había reunido sus escasos ahorros y algo de ropa con la excusa de donarla para cuando llegara la hora de emprender la huida. Su bolso de mano siempre llevaba ahora una pequeña jeringa con un potente sedante por si debía usarla con Pedro para facilitar su escapatoria sin forcejeos. Rogaba no tener que recurrir a ello, pero era mejor estar prevenida. Fue en la mañana del 4.º día, después de las siniestras órdenes del señor Montenegro de mantener aislado a su hijo, que Ana recibió la llamada que tanto esperaba pero que a la vez temía con cada fibra de su ser. Su cómplice Miguel estaba listo en la ruta pactada,
aguardando la señal para ir en su rescate cuando ella considerara que había llegado la hora crítica de actuar. Tras una breve conversación en clave donde acordaron algunos detalles logísticos, la mucama cortó la comunicación con el corazón acelerado. Había llegado el momento de jugarse el todo por el todo sin margen de error. Debía idear la forma de sacar a Pedro esa misma noche, de ser posible, o al día siguiente a más tardar. Rogaba tener la suficiente astucia y sangre fría para que su elaborado plan de huida diera resultado. En sus manos reposaba la vida del pobre muchacho. El resto de la jornada se le hizo eterno entre los quehaceres domésticos de rigor y sus idas furtivas para controlar al joven, quien ya para ese entonces deliraba producto de alguna potente droga o medicamento que le suministraban a traición para mantenerlo en estado casi catatónico. Verlo tan detenido y confundido le partía en pedazos el alma, redoblando aún más su urgencia por ponerlo fuera de peligro cuanto antes. Fue cerca de la medianoche cuando Ana se armó finalmente de valor al escabullirse sigilosamente una vez más hacia los aposentos del semi-inconsciente Pedro. Sudaba frío, pero extrañamente se sentía más decidida y valiente que nunca en su vida. En silencio rogaba ayuda a todos los santos y fuerzas celestiales mientras atravesaba el oscuro pasillo que la separaba de la alcoba del confundido jovencito, quien yacía medio dormido sobre su cama. Conteniendo la respiración e intentando controlar los frenéticos latidos de su corazón, procedió a inyectarle la potente droga en el brazo, tal como había practicado mentalmente una y otra vez. En cuestión de segundos, el sedante hizo efecto, sumiendo al muchacho en un profundo sueño del que no despertaría en varias horas, lo suficiente para sacarlo de allí y ganar ventaja antes del previsible escándalo posterior. Tras asegurarse que Pedro estuviera completamente noqueado e inmóvil, pasó uno de sus delgados brazos por sobre su cuello y, tomándolo firmemente de la cintura, lo irguió trabajosamente para llevarlo casi a rastras por el solitario corredor. Aunque menuda y algo avejentada, la adrenalina ante el peligro de ser descubiertos multiplicaba su fuerza física. El viaje hacia la salida trasera de servicio se le hizo eterno entre bufidos y tropezones, soportando el peso muerto del inconsciente adolescente lo mejor que podía. En un par de oportunidades, Pedro estuvo a punto de desplomarse de no ser por la férrea voluntad de su heroica salvadora. Solo un poco más, mi niño, ya casi salimos de este horrible lugar. Aguanta, por favor, pensaba ella, sin dejar de avanzar lentamente por el interminable pasillo. Luego de lo que pareció una tortuosa eternidad cargando al menor de los Montenegro, Ana logró finalmente alcanzar la salida hacia la calle por una puerta trasera de servicio, procurando no ser captada por las cámaras de vigilancia. Para su enorme alivio, distinguió rápidamente a lo lejos el camión de carga de su amigo Miguel, estacionado unas cuadras adelante en el sitio convenido, con las luces apagadas para no llamar la atención. Con el pecho a punto de estallarle por la extenuante caminata, la aguerrida mujer se dirigió hacia el vehículo, trastabillando pero sin detenerse, segura de que cada segundo contaba. En cosa de minutos, que se le antojaron una eternidad, había logrado subir a la plataforma de carga junto con el dormido joven, ayudada por su fiel cómplice que los aguardaba expectante y alerta. Sin mediar palabra y poniéndose de inmediato en movimiento, Miguel manejó veloz pero prolijo, evitando ser detectados por las patrullas nocturnas mientras se perdían rápidamente entre las solitarias calles rumbo a la carretera. Un inmenso alivio invadió a Ana al ver que Pedro dormitaba sobre sus piernas. No dejaba de prodigarle suaves caricias en la frente, aún sin poder creer que lo habían logrado sacar sano y salvo. Las lágrimas de emoción rodaban por sus mejillas. Media hora después, se encontraban transitando sin novedad la ruta hacia las sierras, dejando atrás la ciudad donde reinaba el terror y la opresión. Habían pasado la parte más difícil, pero Ana era consciente de que la pesadilla aún no terminaba. Debían llegar cuanto antes al escondite prometido y mantener un bajo perfil allí por tiempo indeterminado, hasta asegurarse de que la situación se enfriara lo suficiente antes de tramitar algún cambio definitivo de residencia y nombre del chico, para que pudiera rehacer su vida tranquilamente lejos del acecho de sus malvados progenitores. Fue recién al amanecer cuando un groggy Pedro despertó, confundido, sintiéndose transportado sin comprender bien dónde se hallaba.
Miró desubicado a un lado y otro, hasta que sus ojos se toparon con los de una sonriente y muy orgullosa Ana. De inmediato, los recuerdos sacudieron su mente en torrente, y sin poder evitarlo, rompió a llorar conmovido, comprendiendo lo que esa valiente mujer había osado hacer por él. No llores, mi niño. Ya estás completamente a salvo. Esos malvados nunca más podrán hacerte daño, te lo prometo, le susurró ella con voz entrecortada por la emoción, mientras lo envolvía en un protector y maternal abrazo. Había valido cada segundo de zozobra con tal de ver a salvo finalmente a ese dulce jovencito que tanto adoraba, luego de presenciar en silencio cada ultraje que sufrió impotente en ese tétrico lugar. Una vez acomodados discretamente en un humilde albergue ubicado entre las montañas, propiedad de un pariente lejano de Miguel, quien les ofreció techo y alimento por algunos días, la pequeña comitiva finalmente pudo relajar un poco la tensión de la huida, disfrutando algo tan simple pero sublime como una taza caliente de chocolate frente a la rústica chimenea. Y mientras veía las llamaradas crepitar, alumbrando el dulce rostro de Pedro, quien dormitaba exhausto pero plácidamente sobre su regazo después de tantos tormentos, Ana supo en lo profundo de su alma que cada segundo de angustiosa espera y zozobra valió la pena con creces, con tal de ver finalmente en paz a ese angelito de luz tan puro e inocente. Atesoraría hasta el último de sus días la imagen de esa criatura indefensa, a la que el destino había puesto en su camino para poder brindarle su apoyo y protección maternales en los momentos más críticos y sombríos. Los 2 días siguientes transcurrieron paradójicamente tensos, pero a la vez como una especie de luna de miel para la pequeña comitiva en ese rústico alojamiento oculto entre las remotas sierras. Miguel debía ausentarse cada cierto tiempo para intentar conseguir información sobre la reacción que había provocado la huida del heredero de los Montenegro y si la policía estaba tras sus pasos. Mientras tanto, Ana y Pedro permanecían recluidos voluntariamente, sin noticias del exterior, dedicándose a largas charlas y caminatas por los pintorescos alrededores selváticos, donde el joven podía al fin respirar un aire de libertad tras una vida entera encadenado y humillado como un animal salvaje destinado al matadero. Con cada palabra, cada abrazo, cada mirada repleta de significado, ambos sentían que sus almas compartían un vínculo indestructible como familia que eran, más allá de cualquier lazo consanguíneo. El destino los había cruzado sus caminos en ese crucial momento para brindarse mutuamente la fortaleza y sabiduría necesarias a fin de sobreponerse a cada desafío, por más abrumador que resultara. Y esa química sustentada en la más genuina confianza y el amor incondicional más absoluto fue ganando terreno en ambos corazones, al punto que parecía que hubiesen pasado una vida entera juntos y no apenas unos pocos días, donde hasta entonces la distancia impuesta entre empleados y empleadores se empeñaba en separarlos. Fue una tibia noche, luego de una larga charla como confidentes, donde cada uno se desnudó emocionalmente ante el otro, revelando sus temores más profundos, que la siempre presente chispa de atracción que subyacía silenciosa entre ellos terminó de prender una llama que ni el más cruel de los otoños podría extinguir. Lo que comenzó como un casto beso de buenas noches sellaría el inicio de un idilio amoroso tan puro como arrebatador. Entre incómodos sonrojos y risas nerviosas frente a lo inaudito de la situación, ambos decidieron desde ese mismo instante mutuo entregarse al sentimiento que pugnaba por emerger. Optaron deliberadamente por dejar de lado cualquier prejuicio previo para brindarse de forma sutil el uno al otro, sin forzar jamás una caricia, pero tampoco rechazando el contacto. Permitieron que las cosas siguieran su ritmo natural. Casi sin darse cuenta, lentamente fueron disolviéndose las fronteras hasta quedar 2 seres fusionados por un profundo vínculo de complicidad, entendimiento y apoyo. Más allá de lo físico, se habían convertido en el cable a tierra del otro, el paño de lágrimas y la palabra de aliento, el sostén y quien empujaba sus pasos cuando le faltaban fuerzas para continuar. Se pertenecían sin condiciones, sin reproches, sin posesividad. Y a pesar de que sabían que la dura realidad y el peso de una sociedad prejuiciosa terminarían por separarlos tarde o temprano, como si de un perfecto ensueño se hubiese tratado ese fortuito encuentro, disfrutaron cada efímero pero sublime momento de dicha que sus almas unidas experimentaron en esa burbuja de anonimato, lejos de cualquier acecho externo. De cualquier modo,
ni Pedro ni Ana se preocupaban demasiado por el mañana incierto. Tamaña era la intensidad de su necesidad mutua y la complementariedad de sus personalidades que los impulsaban a aprovechar cada instante juntos como invaluable tesoro antes que el destino los obligase a continuar rumbos, muy probablemente diferentes. Al menos se quedarían para siempre con el recuerdo de esos días gloriosos donde fueron tan intensamente felices y plenos. La repentina llegada de Miguel con esas alarmantes novedades tomó completamente por sorpresa a la pequeña comitiva, obligándolos a volver bruscamente a la cruda realidad que habían logrado mantener a raya durante su brevísimo idilio amoroso en esa remota cabaña perdida entre las montañas. Tras unos instantes de desconcierto inicial, procedieron a acomodarse rápidamente en la vintage camioneta del transportista, llevando solo lo esencial, abandonando cualquier elemento que pudiese ligar a los tres posteriormente con ese lugar en caso de una redada policial. Si bien no había indicios aún de que alguien estuviese siguiendo sus pasos, más valía pecar de precavidos ante la gravedad de lo informado. Así, en completo silencio para no llamar la atención y casi sin atreverse a respirar en los tramos más expuestos, nuestros fugitivos se internaron aún más en la inhóspita zona montañosa rumbo a otra cabaña, propiedad de un amigo leñador de Miguel. Tenían la esperanza de que ese sitio aún más recóndito e inaccesible pudiese darles la seguridad y resguardo necesarios al menos unas semanas en lo que decidían los pasos a seguir. Tras una extenuante travesía que les resultó eterna, sorteando los abruptos caminos rurales a la vez que intentaban pasar lo más desapercibidos posible en los muy esporádicos cruces con otros vehículos o caseríos, finalmente, y ya bien entrada la noche, lograron arribar a su nuevo refugio. Se trataba de una vieja casona de madera, muy deteriorada por el implacable paso de los años y la furia de los elementos selváticos. A simple vista podía apreciarse que su nuevo alojamiento distaba mucho de ofrecer las elementales comodidades para una larga estadía, pero confiaban en que al menos pudiese brindarles un techo bajo el cual guarecerse y, quizás lo más importante de todo, el anonimato lejos de miradas indiscretas en ese apartado rincón olvidado de la mano de Dios. De modo que, sin reparos ni comentarios, se dispusieron presurosos a instalarse del modo más discreto. Una vez dentro, luego de una rápida inspección a la ruinosa propiedad, pudieron constatar que efectivamente la vivienda había sido abandonada desde hacía muchos años. Reinaba la suciedad y la humedad por doquier, con butacas podridas o rotas y camastros en pésimo estado producto de goteras del techo semi-destruidas. Era bastante evidente, según lo denotaban una gruesa capa de polvo, telarañas y excrementos acumulados en los rincones. Pero haciendo todo lo posible por no desmoronarse ante tan deprimente panorama, el trío decidió positivamente sacar el mejor provecho de los escasos recursos disponibles. Así, tras improvisar algunas lamparillas con trapos engrasados y encender fuego en la chimenea, cuyo tiro afortunadamente funcionaba, lograron al menos desterrar parte de la lúgubre oscuridad reinante para dar paso a un ambiente un poco más cálido y reconfortante. Luego, Miguel salió un momento hasta la camioneta para traer algunos víveres y frazadas con los que habían cargado, previendo quizás tener que pasar la noche a la intemperie en caso de algún imprevisto durante el trayecto. También por suerte aún les quedaba algo del agua potable que tan previsores habían llevado. Así que, tras improvisar algunos catres juntando un par de camastros podridos en la habitación menos deteriorada y trapear un poco el piso para hacerlo medianamente transitable, finalmente los tres exhaustos fugitivos se dieron por bien servidos, acurrucados bajo una vieja manta y rendidos más por el agotamiento mental que el físico luego de la extenuante travesía rondando peligros invisibles. Pedro yacía plácidamente dormido sobre el regazo de Ana, quien le acariciaba el cabello en un gesto casi maternal, velando sus sueños. En sus facciones se evidenciaba un dejo de preocupación e incertidumbre por lo que pudiera deparar el azar ante ese tormentoso panorama. Miguel la miró en silencio algunos instantes antes de romper el denso silencio de ultratumba que parecía flotar sobre ese tétrico ambiente fantasmagórico apenas tenuemente iluminado por la cálida luz de la chimenea a punto de extinguirse. No te atormentes más, pequeña. Ya verás que lograremos salir de esta como sea. Acá estarán a salvo mientras resolvamos bien todos los detalles para viajar tranquilos a la frontera.
Yo mientras buscaré cerciorarme bien cómo avanza la investigación para no llevarlos de nuevo a la boca del lobo, pero no permitas que el miedo al futuro te impida disfrutar el aquí y el ahora, le dijo con voz suave y pausada, en tanto le tomaba una mano en señal de confort. Ana le dedicó una mirada inmensamente agradecida ante ese intento de Miguel por transmitirle cierta calma y aliento. Sabía que tenía razón. Sus palabras de nada le servían martirizarse pensando en escenarios de peligro cuando aún no se manifestaban concretamente ante ellos. Debía más bien enfocarse en aprovechar esos momentos con su ser amado y en hallarle soluciones posibles al difícil dilema que enfrentaban. Así, luego de un breve intercambio de opiniones respecto a los próximos pasos a dar y de ultimar algunos detalles logísticos del viaje a la frontera para legalizar nuevas identidades que Miguel tramitaría con sus conocidos en la zona, la noche transcurrió sin mayor novedad. A la distancia se percibía el lastimero canto de algunos pájaros nocturnos y el ulular de la brisa entre las copas de los añosos sauces llorones de las cercanías, pero nada fuera de lo normal en esa región. Al despuntar los tenues rayos de un sol naciente el siguiente día, nuestra pequeña comitiva se aprestó rápidamente para emprender rumbo fuera de esas inhóspitas tierras. Tras recoger apenas un pequeñísimo bolso con algo de ropa y abastecer el tanque con el combustible de reserva al límite para evitar reabastecimientos en zonas de posible vigilancia, se pusieron en marcha en la misma precaria camioneta con la que habían llegado el día anterior. Apenas cruzaron breves palabras durante el viaje hasta la ciudad más próxima, limitándose Miguel a conducir con cautela, atento a cualquier movimiento sospechoso, mientras Ana y Pedro iban recostados sobre las mantas en la parte de carga de la carrocería cual par de prófugos. Una vez en la terminal de autobuses, luego de cuidadosos rodeos para cerciorarse de que no había persecución, procedieron al fin a adquirir discretamente 3 pasajes de segunda clase a nombre de otra persona rumbo al norte del país bajo identidades falsas. El plan era intentar cruzar la frontera por un paso informal cercano y, ya en territorio vecino, buscar resguardo en la casa de una tía lejana de Miguel mientras terminaban de legalizar nuevos nombres y documentación para Ana y Pedro antes de decidir su lugar definitivo de residencia. El viaje por tierra rumbo a la frontera fue tan extenuante como angustiante para la pequeña comitiva de forajidos. Permanecían la mayor parte del tiempo en un absoluto pero alerta silencio, apenas dirigiéndose alguna mirada furtiva ocasional. Solo Miguel bajaba en las breves paradas técnicas para estirar las piernas y comprar algunos alimentos frescos, siempre atento a cualquier elemento extraño que pudiera indicarles peligro de persecución. Pero por fortuna todo parecía en orden. Finalmente, luego de casi 2 días enteros de traqueteo incesante por sinuosas rutas rurales plagadas de curvas, baches y precipicios vertiginosos, un discreto letrero pintoresco anunció su entrada a la pequeña localidad de El Cobe. Según los cálculos de Miguel, se hallaban ahora a escasas 6 horas de su destino. Tras una brevísima escala para reabastecerse y estirar las piernas tomando un café bien cargado para espantar el horrible frío matutino imperante, retomaron la marcha. Ya con los primeros indicios de civilización comenzando a tornarse más evidentes, indicaba que se acercaban lentamente a los primeros poblados estables de la región. Pasado el mediodía, finalmente arribaron al destino programado. La casa de la anciana tía de Miguel era una típica y amplia casona de estilo campestre, con tejas rojizas desvaídas por el tiempo y gruesos tablones ennegrecidos sosteniendo un extenso alero frontal. Un frondoso y añoso nogal se erguía imponente a un costado del acceso central, dándole un aire de nostálgico abolengo al entorno plagado de antigüedades. La propietaria, una entrañable señora de avanzada edad y modales afables, salió presurosa por el umbral de entrada en cuanto divisó la desvencijada camioneta hacer su ruidosa aparición por el camino de acceso. Con su paso aún erguido y firme pero algo dubitativo producto de sus múltiples dolencias crónicas, fue directo a abrazar a Miguel con indisimulado cariño. Acto seguido, posó su bondadosa mirada en la joven pareja de forasteros que tímidamente se acercaba tras el efusivo encuentro. Pero pasen, mis niños, aquí estarán a salvo el tiempo que haga falta hasta que puedan proseguir viaje. Es un verdadero placer tenerlos en casa. Vengan, les serviré un buen asado criollo bien caliente.
Deben estar cansados del largo camino, exclamó afablemente la adorable matrona en un claro tono coloquial y campechano. Ese simple gesto bastó para infundir esperanza renovada en el abatido grupo. Ana y Pedro intercambiaron una breve pero profunda mirada de entendimiento y complicidad. Sabían perfectamente, sin necesidad de mediar palabras, lo que el otro estaba sintiendo en ese preciso momento luego de tan agónica travesía: gratitud, alivio, esperanza contenida. Un nuevo amanecer comenzaba a gestarse para ambos luego de la más oscura de las noches, que pocos logran superar. Si te gustó esta historia, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla.